Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, UNAM, conectando Asia y África con América Latina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Guillermo Ayala Alanís y yo soy estudiante de maestría en Relaciones Internacionales en la UAM de Xochimilco. También soy comunicador de profesión y soy integrante de un grupo de estudios sobre Eurasia que se llama GESE. Mis líneas de investigación son el desarme nuclear, la no proliferación de armas nucleares, las zonas libres de armas nucleares y Asia Central. En esta ocasión agradezco al PUEA el interés por que les venga yo a platicar un poco acerca de el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, que se celebra cada 29 de agosto. Y bueno, la región de Asia Central y Kazajstán en particular tienen un papel muy importante para la conmemoración de este día. Sin más preámbulos, les voy a ir comentando acerca de en qué contexto surge y por qué es importante la proclamación de un Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Como todos lo sabemos, en 1945, el mundo conoció los efectos y los estragos, inclusive me atrevería a decir los horrores, de lo que puede hacer un arma nuclear. En Hiroshima y Nagasaki, las ciudades que fueron bombardeadas, y fueron afectadas por este tipo de artefacto, el más poderoso en cuestión de destrucción que había conocido la humanidad en ese momento, pues se empezó a ver la magnitud, ¿no?, de lo que podía ser la potencia de un arma nuclear en la cuestión de que puede arrasar ciudades enteras, puede dañar a la población que está en ese momento y no solamente a ella, sino a generaciones tras generaciones, dos, tres, cuatro generaciones adelante, y también el impacto al medio ambiente, ¿no? Bueno, pero antes que nada, también, una vez logrado este objetivo de una bomba nuclear, pues primero tuvieron que haber pruebas y tuvieron que haber ensayos para que pudiera llevarse con éxito el poder fabricar un arma nuclear. En este caso, Estados Unidos eh, realizó y escogió unos sitios de prueba en la zona de Nevada, en la zona de Nuevo México, en el Pacífico, en sus islas del Pacífico, como en las Islas Marshall, otros países que empezaron a desarrollar este tipo de armamento nuclear fue Francia, que también utilizó zonas de pruebas en el Pacífico, en el atolón de Mururoa, en Argelia, en el desierto del Sahara, y otro país también que fue así fue la Unión Soviética. Y la Unión Soviética escogió a Kazajstán, que en ese entonces formaba parte de su territorio, y en particular un lugar que está ubicado al noreste de Kazajstán, al que llamaron el polígono de Semipalatinsk. En el polígono de Semipalatinsk, dada la coyuntura de ese momento, después de terminada la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en donde el mundo se hace bipolar y donde hay una competencia importante entre la cuestión económica, política, ideológica y armamentista, la Unión Soviética tiene que darse a la tarea de equilibrar ese balance que tiene Estados Unidos con el arma superior de todas, el arma que podía destruir a cualquiera que se le pusiera enfrente, y empieza a desarrollar un programa nuclear ahí en Semipalatinsk. Semipalatinsk lo escogen por ser un área en la que ellos ven que tiene las condiciones ideales, en el sentido de que, por ejemplo, está lo suficientemente lejos de Moscú para evitar una catástrofe nuclear, si es que llegara a ser el caso. Está lo suficientemente cerca, si se toma un avión, está a unas 5 o 7 horas, dependiendo del tipo de aeronave, y además la superficie del terreno daba ciertas ventajas, como por ejemplo, está dentro de una zona que se llama la zona de las grandes estepas, en donde tú puedes ver a cantidad de metros sin ningún estorbo natural, una barrera que te pueda impedir la observación, que es vital para tener una distancia considerable
al bombazo nuclear o al ensayo nuclear. Entonces no hay montañas, cerros, cordilleras, bosques con árboles muy grandes que te impidieran esta visibilidad. Entonces, bueno, en Semipalatinsk se logra construir la primera bomba nuclear y se detona precisamente un 29 de agosto de 1949 y a partir de ahí empieza precisamente todo lo que es la fabricación y la prueba de armas nucleares en este complejo que sería el central del desarrollo nuclear armamentista de la Unión Soviética, en donde ya por fin logra equiparar en 1949 este tipo de armamento con los Estados Unidos y ya puede estar de tú a tú en todo, ¿no? En tanto ideológico como político y armamentista también. Entonces, bueno, de 1949 a 1989, en esta zona del polígono de Semipalatinsk, les comento igual, es una zona, un territorio similar al tamaño de estados, para que lo tengan como en dimensiones de estados como el de Hidalgo o el de Guanajuato, es un terreno de ese tamaño. Se detonan 456 bombas nucleares. Se detonan por tierra, por aire y por subsuelo de 1949 a 1989, más o menos, poco más de 100 bombas cada 10 años. Entonces, se imaginan lo que sería esta dimensión cuando hemos visto las imágenes de Hiroshima y Nagasaki, ahora pues multiplicado por 456, pues ya se imaginarán, ¿no? Cómo han de haber sido ciertos estragos tanto al medio ambiente como a lo posterior que sería la gente, ¿no? Entonces, bueno, esto es una herida de 456 bombas nucleares que se da dentro de 40 años y que, bueno, se traduce en casos que empiezan a brotar de cáncer en piel, en pulmones, en tiroides, leucemia, malformaciones. De acuerdo con el gobierno kazajo, se estima que 1.5 millones de personas fueron afectadas por esta situación. ¿Cómo se da esto, no? Se escoge este polígono de pruebas, se da, y en teoría los soviéticos, primero que nada, la misión era equilibrar esta balanza armamentista. Y con el paso del tiempo se empiezan a dar cuenta que empiezan a detonar más casos de cáncer de lo habitual, más nacimientos con algún mal congénito, más situaciones anormales que en toda la URSS. Entonces empiezan a dar cuenta y como era un lugar secreto en donde prácticamente nadie sabía de ellos, inclusive no existían los mapas, lo empiezan a manejar de manera secreta, hasta que en la década de los 80 con ciertas reformas de Gorbachev, de apertura también, empieza la sociedad civil a presionar, a informar acerca de estos casos de cáncer, de estos casos de malformaciones que se dieron, por ejemplo, por detonaciones nucleares a nivel atmosférico, en donde la contaminación y la radiación, por ejemplo, no se podía eh, restringir, ¿no? O sea, pues el aire lo llevaba hacia comunidades que fueron aledañas al polígono, que fue creciendo la mancha urbana y que fueron acercándose a estas zonas de prueba y que se empezaron a contaminar. Entonces, una vez que empiezan a salir a la luz este tipo de movimientos, este tipo de males y que empiezan a retomarse por la población, poco antes del colapso de la Unión Soviética, en 1991, precisamente un 29 de agosto de 1991, quien entonces era el dirigente de la República Soviética de Kazajstán y posteriormente el primer presidente de Kazajstán, Nursultán Nazarbayev, comenta que él toma la decisión y consigue ante la presión social que el polígono de Semipalatinsk se cierre. Una vez cerrado este polígono de pruebas, y ya con la independencia, pocos meses después, en diciembre de 1991, Kazajstán
de golpe y porrazo se vuelve una potencia nuclear, se hace la cuarta potencia nuclear del mundo. Entonces, viniendo de una crisis económica por la crisis soviética, la crisis del colapso soviético, económica, política, Kazajstán se encuentra con de seguridad, porque incluso pues no se sabía, ¿no? Qué iba a pasar con las naciones independientes, si iba a haber alguien que las iba a reagrupar, si iba a haber una amenaza de no reconocerlos como país a todos los países del espacio postsoviético. Entonces, empiezan a ver bueno, pues contar con el cuarto arsenal nuclear del mundo no era una cosa, eh, pues tranquila ni fácil de manejar. Entonces, bueno, ellos empiezan una negociación internacional para que las armas nucleares que tienen, que es un arsenal muy vasto, más o menos ellos dicen que son alrededor de 1,200 armas nucleares con las que se quedan de golpe y porrazo, con las que de alguna manera tenían en ese momento ciertas capacidades para poder maniobrar y mantener, pero había otras que no había, ¿no? Por ejemplo, el botón nuclear estaba en Moscú, los científicos que podían dar mantenimiento y desarrollo a las armas nucleares estaban esparcidos en parte de toda la Unión Soviética. Entonces los kazajos, y aparte el pasado que estaba pintando como algo muy latente, de que recientemente habían cerrado el polígono de pruebas, ellos deciden renunciar a las armas nucleares, las entregan a Rusia, otra parte negocian con Estados Unidos para dar parte del, del uranio, del combustible nuclear, y abogan por dar una cara a la comunidad internacional un poco más amigable, eh, una, una forma de negociación y de reconocimiento internacional a través de la formación de alianzas económicas, políticas, comerciales, de la atracción de inversiones, porque ellos encuentran en el petróleo que tienen vastos yacimientos y en el gas otra forma de desarrollarse como economía, y entonces convierten parte de su política exterior o uno de los eslabones de su política exterior en el desarme nuclear. Y es como para el año del 2009 en la ONU, logran que la Asamblea General vote y apruebe el día para conmemorar a las víctimas de los ensayos nucleares, a lo cual le ponen el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Entonces se escoge precisamente el 29 de agosto, fecha en que iniciaron y se clausuraron los ensayos nucleares en Semipalatinsk como el día oficial para la celebración y conmemoración de esto. Entonces, de acuerdo con datos de la ONU, más de 2,000 ensayos nucleares se dieron desde 1945. Cabe recordar que el primero de estos fue en la zona de Nuevo México, en el complejo este de Los Álamos, con la prueba de Trinity, el 16 de julio de 1945, que a la postre, al tener éxito, dio pie para la ejecución de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto del mismo año, respectivamente. El objetivo de la creación del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares fue crear la conciencia para poder, fue crear la conciencia para dar a entender el poder destructivo que tienen las armas nucleares y luchar por la desaparición de esta. ¿Cómo ha influido en esta parte los esfuerzos para avanzar en la lucha contra el desarme y la no proliferación? A mi punto de ver, ha influido de una forma complementaria al Tratado de la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares que se firmó en 1996. Este tratado de prohibición completa no ha podido ser ratificado ni puesto en marcha porque varios países o no lo han firmado o no lo han ratificado y se necesita el aval de todos los países miembros de la ONU para que entre en vigor. Pero bueno, pues como les decía anteriormente con los datos de la ONU, más de 2,000 ensayos nucleares se han dado desde 1945 a la fecha. Entre estos, bueno, miren, de 1945 a 1996 se han dado 2,048 ensayos nucleares. 1996 es la fecha en donde se crea y se firma, ¿no? Dadas las presiones y dadas las consecuencias del apoyo de la sociedad civil para la conmemoración de los no ensayos nucleares. Entonces, de 1996 a la fecha, solamente 10
10 ensayos nucleares son los que han sido ahora puestos en marcha. Entonces, me parece que ha ayudado mucho esta parte de difusión, de, de presión, de participación de la sociedad civil para evitar, ¿no?, estas catástrofes nucleares. También, como les comento, influye en favor de la no proliferación nuclear y de la difusión de que las armas nucleares solo van a traer destrucción. También pienso que ayuda a la educación y a la conciencia de las sociedades sobre el tema nuclear, sobre el tema de los peligros, sobre el tema de la exposición, sobre el tema eh, al que el peligro de un arma nuclear nos puede exponer a todos, seamos o no seamos parte de un país nuclear o no. Como les comentaba, pues si se detona un arma nuclear en el cielo, en el mar, en la atmósfera, eso es inevitable que se pueda, la contaminación es inevitable que se pueda frenar, que se quede en las fronteras del país en donde fue detonada o se detonó el arma, ¿no? Entonces, es algo que nos afecta a todo. Y bueno, también me gustaría enfatizar también acerca de una pregunta que es, ¿por qué es importante tener presente hoy en día el Día contra los Ensayos Nucleares? Entonces, primero que nada, como sociedades, si queremos un mundo sin amenaza nuclear, hay que saber la magnitud y consecuencias y el poder que tenemos como sociedades de influir. Hace rato yo les comentaba acerca de que la sociedad civil empezó a darse cuenta, empezó a manifestarse en Kazajstán en la década de los 80 para contribuir y presionar hacia el cierre del polígono de pruebas. Entonces, bueno, este movimiento se le llamó Nevada Semipalatinsk y fue lo que orilló al presidente Nazarbayev también a tomar en cuenta y a contemplar el cierre del polígono, dado el pasado nuclear que tenía Kazajstán y las consecuencias que sufrieron. También, bueno, pues están los Hibakusa, que son sobrevivientes japoneses a los ataques de Hiroshima y Nagasaki, que a pesar de que hoy tienen más de 80 años estas personas, no dejan de luchar y no dejan de enfatizar el por qué es importante vivir en un mundo libre de amenaza nuclear. También, bueno, pues está en la creación de las zonas libres de armas nucleares, que para mí es una cosa que es muy valorada, que debe ser muy valorada. No es lo mismo, por ejemplo, vivir en una zona libre de armas nucleares donde México y América Latina fue parteaguas y fue el pionero de estas, en donde aquí en México y en América Latina no se fabrican, no se almacenan, no se producen armas nucleares. A diferencia de otras partes del mundo, como lo podemos ver en el noreste asiático, en donde no es una zona libre de armas nucleares y viven bajo la amenaza constante, ¿no? Para nosotros yo más o menos luego lo equiparo como respirar, ¿no? Cuando nosotros respiramos y si no tenemos problemas de respiración, pues prácticamente pasa inadvertible, ¿no? Esta cuestión, pero cuando tenemos un problema para respirar, valoramos, ¿no? Precisamente lo que es el precisamente estar respirando. Entonces, es lo mismo acá. Nosotros es tan común que no podamos, que la amenaza nuclear aquí sea prácticamente cero, a que si tuviéramos un país o un país vecino, en este sentido, con un potencial nuclear que esté amenazándonos constantemente con que nos van a agredir de esta manera, ¿no? El otro factor que creo que es importante tener en cuenta el Día de los Ensayos Nucleares es también tomar en cuenta el daño que se hace a la gente, al medio ambiente. Por ejemplo, en Kazajstán, paradójicamente, el Centro de Investigaciones Nucleares que se plasmó en la URSS con fines bélicos, ahora es el Centro de Investigaciones Nucleares de la República de Kazajstán, que se dedica a descontaminar, que uno de los temas, una de las funciones en las que se dedica es a descontaminar el área del polígono de Semipalatinsk y también bueno, pues a tomar ciertas investigaciones en favor de la energía nuclear con fines pacíficos. También es importante difundir, a mi parecer, y conmemorar este tipo de días en donde se recuerda la amenaza nuclear, pero donde también la sociedad civil tiene un papel fundamental, no nada más es decisión de los estados, como les decía, el movimiento Nevada Semipalatinsk ayudó a que el gobierno kazajo también tomara en cuenta esto,
Y bueno, aquí en la no proliferación, en la lucha contra la no proliferación de armas nucleares, pues es importante, ¿no? La difusión a través de canales como el podcast que se está haciendo, esfuerzos como lo que se está haciendo con el PUEA, conferencias. Hay un libro muy interesante, precisamente de una profesora del Instituto de Física de la UNAM, Marister Brandan, que habla acerca de armas y explosiones nucleares y te da ciertos de una manera muy fácil y muy entendible ciertos conceptos de cómo funciona un arma nuclear, cómo afectaría, por ejemplo, un arma nuclear si se explotara en zonas donde a lo mejor ya se acerca más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si explotara una bomba nuclear en el centro de la Ciudad de México y hasta dónde afectaría y de qué manera y en qué grado afectaría a ciertas zonas? Hay yo les hablaba hace rato acerca de mi experiencia en Semipalatinsk. Hay una serie también muy importante, muy interesante en Netflix que se llama Dark Tourism, que es de un periodista neozelandés y precisamente tiene un capítulo de Asia Central en donde él va a Semipalatinsk, conoce la zona del polígono de pruebas, se puede ver lo que les digo, los campos estos con una visibilidad inmensa. La gente, el impacto que tiene él con la gente afectada, por ejemplo, fue al orfanato que yo les decía de la ciudad de Semei, en donde pues también él dice, bueno, pues que cómo es posible que gente que nació 50, 60, 40 años después de estos bombazos nucleares, de estas cuestiones de ensayos nucleares, aún pueda seguir teniendo consecuencias y pueda estar sufriendo las consecuencias de los ensayos nucleares. Entonces, bueno, yo quisiera con esto terminar y agradecerle al PUEA el espacio que me brindaron y pues quedar a la orden de todos los escuchas, de toda la gente del PUEA que hizo posible la realización de este programa. Deseo mucho éxito para todos y hasta luego. Podcast dirigido y producido por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Dirección académica, Alicia Girón. Dirección ejecutiva y técnica, José Luis Maya. Producción técnica, Gabriela Gallegos. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.